Bienvenidos un día más a su canal de chismes, dramas y salseo Made in Turquía. Aquí donde la telenovela nunca termina y los rumores son más calientes que un café turco recién hecho. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que está dando mucho, pero mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios turcos. Se trata ni más ni menos que de Can Yaman. Sí, nuestro Can, el galán de Erkencikus, el rebelde de Bay Jail, ese mismo. Parece que el hombre está que echa humo y se ha defendido, o mejor dicho, ha explotado, contra un periodista. ¿La razón? Pues como casi siempre está relacionada con su excompañera y según muchos, su examor, Demet Özdemir. Antes de que entremos de lleno en este bombazo, déjenme recordarles, como siempre, que le den al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, y por supuesto, dejen su like si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, al grano. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido tema de debate. Desde que protagonizaron Erkencikus, la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, por supuesto, se volvieron locos y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Hubo rumores de romance, fotos juntos, declaraciones ambiguas, todo lo que alimenta la imaginación de los seguidores. Sin embargo, la relación, sea lo que haya sido, terminó hace ya bastante tiempo. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que por desgracia, no duró mucho. Hace poco anunciaron su divorcio, lo que inevitablemente ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación entre ella y Can. Aquí es donde entra en escena nuestro periodista. Un reportero turco cuyo nombre no voy a mencionar para no darle más publicidad, publicó un artículo bastante incendiario sobre la situación. En él insinuaba que el divorcio de Demet y Oğuzhan se debía, en parte, a la influencia de Can Yaman. El periodista afirmaba sin pruebas concretas, que Can y Demet seguían en contacto y que el actor habría estado intentando reconquistar a la actriz durante su matrimonio. Imagínense la bomba. Por supuesto, la noticia corrió como la pólvora. Los fans de Demet y Can se dividieron, unos acusaban al periodista de inventar rumores para generar polémica, mientras que otros defendían la veracidad de la información. La situación se puso tan tensa que llegó a los oídos del propio Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Can, conocido por su carácter impulsivo y por no callarse nada, decidió responder al periodista a través de sus redes sociales. Y no lo hizo precisamente con palabras amables. No, señores. Can soltó una auténtica bomba. En un mensaje furioso, Can acusó al periodista de difamación, de inventar historias para vender periódicos y de no tener ningún respeto por la vida privada de las personas. Lo llamó mentiroso, irresponsable y oportunista. Además, amenazó con tomar acciones legales si el periodista no se retractaba de sus acusaciones. Pero eso no fue todo. Can también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su relación con Demet. Dejó claro que aunque en el pasado hubo una conexión especial entre ellos, actualmente no tienen ningún tipo de contacto. Afirmó que respeta a Demet y a su exmarido, y que le parece repugnante que se le involucre en su divorcio. El mensaje de Can Yaman se volvió viral en cuestión de minutos. Los fans del actor lo apoyaron masivamente, elogiando su valentía para defenderse de las acusaciones falsas. Sin embargo, también hubo críticas. Algunos usuarios consideraron que la reacción de Can fue desproporcionada y que debería haber ignorado los rumores en lugar de darles más importancia. El periodista, por su parte, respondió a las acusaciones de Can con otro artículo. En él se defendió diciendo que simplemente estaba informando sobre lo que se comentaba en los círculos sociales turcos y que no tenía ninguna intención de dañar la imagen de Can Yaman. Además, afirmó que contaba con fuentes fiables que confirmaban su versión de la historia. La situación se ha convertido en una auténtica guerra mediática. Los fans de Can y Demet se enfrentan en las redes sociales, los medios turcos no paran de hablar del tema y los abogados de Can Yaman ya están preparando la demanda contra el periodista. El drama está servido. Ahora bien, ¿quién tiene la razón en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Es posible que el periodista haya exagerado un poco la historia para hacerla más interesante, pero también es posible que haya algo de verdad en sus insinuaciones. Después de todo, la relación entre Can y Demet siempre ha estado rodeada de misterio y especulación.
Lo que sí es cierto es que Can Yaman tiene todo el derecho a defenderse de las acusaciones falsas. Ninguna persona, sea famosa o no, debería tener que soportar que se inventen historias sobre su vida privada. La libertad de prensa es importante, pero no puede ser una excusa para difamar y calumniar a los demás. Además, es importante recordar que Demet Özdemir está pasando por un momento difícil tras su divorcio. Involucrarla en este tipo de polémicas solo contribuye a aumentar su sufrimiento. Esperemos que tanto ella como Can puedan superar esta situación y seguir adelante con sus vidas. Y hablando de seguir adelante, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? Pues el actor está trabajando en varios proyectos internacionales. Después de su éxito en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, Can tiene previsto participar en nuevas producciones en Europa y Estados Unidos. Parece que el actor está decidido a conquistar el mercado internacional y a demostrar su talento en diferentes idiomas y formatos. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá qué le depara el futuro. Por el momento Can parece estar centrado en su carrera y en disfrutar de su soltería. Quién sabe, quizás algún día lo veamos reconciliarse con Demet Özdemir. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. En resumen, el vídeo de hoy ha tratado sobre la explosiva reacción de Can Yaman ante las acusaciones de un periodista que lo vinculaba al divorcio de Demet Özdemir. Vimos cómo Can defendió su honor y negó cualquier implicación en la ruptura, generando una gran polémica en los medios turcos. Analizamos la situación, los antecedentes de la relación entre Can y Demet, y las posibles consecuencias de esta guerra mediática. Pero, esperen. Hay más jugo que exprimir. Esta telenovela turca de la vida real tiene más giros que un derviche giratorio. Vamos a profundizar en las capas de esta cebolla llena de chismes. *** El contexto, el matrimonio express y la espiral descendente de Demet y Oğuzhan ***. El matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un torbellino. Después de meses de un romance público, la pareja se casó en una fastuosa ceremonia que fue la comidilla de la ciudad. Parecía un cuento de hadas con Demet radiante en su vestido blanco y Oğuzhan, el apuesto cantante, a su lado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Los rumores de problemas matrimoniales comenzaron a circular casi tan rápido como los votos nupciales. Se decía que la pareja tenía dificultades para adaptarse a la vida de casados. Las agendas de trabajo de ambos eran exigentes, lo que significaba que pasaban mucho tiempo separados. También se rumoreaba que había tensiones familiares y diferencias irreconciliables en sus personalidades. La situación empeoró cuando Demet fue vista en varias ocasiones sin su anillo de bodas. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de la actriz con una expresión sombría y sin la joya que simbolizaba su compromiso. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de crisis. Finalmente, después de meses de especulaciones, Demet y Oğuzhan confirmaron su divorcio en un comunicado conjunto. Expresaron su tristeza por la situación y pidieron privacidad para superar este difícil momento. Pero como sabemos, la privacidad es un lujo que rara vez se concede a las celebridades. *** El regreso de la sombra de Can, un fantasma del pasado acechando el presente. *** El anuncio del divorcio de Demet reabrió viejas heridas y revivió la eterna pregunta: ¿qué pasó realmente entre ella y Can Yaman? La química innegable que compartieron en Erkenci dejó una huella imborrable en los fans, muchos de los cuales nunca dejaron de esperar una reconciliación. El periodista en cuestión, aprovechándose de esta nostalgia colectiva, publicó su artículo incendiario. En él insinuaba que Can Yaman nunca había superado a Demet y que había estado sembrando dudas en su matrimonio. El periodista alegaba que Can había enviado mensajes a Demet y que se había mantenido en contacto con amigos cercanos a la actriz, lo que había generado tensión entre ella y Oğuzhan. Estas acusaciones, aunque carentes de pruebas concretas, fueron suficientes para desatar una tormenta en las redes sociales. Los fans de Demet y Can se enzarzaron en acalorados debates, defendiendo o atacando a sus ídolos. El hashtag #CanDemet volvió a ser tendencia mundial, demostrando que el interés por esta pareja nunca había desaparecido realmente. *** La furia de Can, una reacción justificada o un exceso de pasión. *** La reacción de Can Yaman fue explosiva, como ya hemos comentado.
Su mensaje en redes sociales fue una descarga de ira y frustración. El actor no se anduvo con rodeos y atacó directamente al periodista, acusándolo de mentiroso, difamador y oportunista. Algunos fans aplaudieron la valentía de Khan para defenderse de las acusaciones falsas. Argumentaron que el actor tenía todo el derecho a proteger su imagen y su reputación. Otros, sin embargo, criticaron su reacción, considerándola desproporcionada y contraproducente. Sugirieron que Khan debería haber ignorado los rumores o haber emitido un comunicado más moderado. La verdad es que la reacción de Khan es comprensible, dada su personalidad impulsiva y su historial de enfrentamientos con la prensa. El actor siempre ha sido muy celoso de su vida privada y no tolera que se inventen historias sobre él. Sin embargo, algunos creen que su explosión solo sirvió para dar más publicidad al artículo del periodista y para alimentar aún más la polémica. ***, las consecuencias legales, se dirimirá este conflicto en los tribunales, ***. Como ya hemos mencionado, los abogados de Can Yaman están preparando una demanda contra el periodista. El actor busca una retractación pública y una indemnización por daños y perjuicios. Si la demanda prospera, podría sentar un precedente importante sobre los límites de la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre la vida privada de las celebridades. Por otro lado, el periodista se mantiene firme en su postura y asegura que cuenta con pruebas para respaldar sus afirmaciones. Se espera que el caso se prolongue durante meses e incluso años, y que genere aún más titulares y controversia. ***, ¿qué lecciones podemos aprender de este drama? ***. Más allá del chisme y el salseo, esta situación nos ofrece algunas reflexiones importantes sobre la fama, la privacidad y la responsabilidad mediática. ***, la fama tiene un precio ***, las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y sus vidas privadas son a menudo objeto de especulación y escrutinio. Es difícil mantener la privacidad en un mundo donde cada movimiento es fotografiado y cada palabra es analizada. La libertad de prensa no es absoluta los medios de comunicación tienen el derecho de informar sobre temas de interés público, pero también tienen la responsabilidad de verificar la información y evitar la difamación. La libertad de prensa no puede ser una excusa para inventar historias y dañar la reputación de las personas. La importancia de la empatía en medio de todo este drama, es importante recordar que Demet Özdemir está pasando por un momento difícil tras su divorcio. Involucrarla en este tipo de polémicas solo contribuye a aumentar su sufrimiento. Debemos mostrar empatía y respeto por su privacidad. El futuro de Can Yaman, hacia la conquista internacional, A pesar de toda esta controversia, Can Yaman parece estar enfocado en su carrera internacional. Su éxito en Italia ha abierto nuevas puertas y el actor tiene previsto participar en varias producciones en Europa y Estados Unidos. Can está trabajando duro para mejorar su inglés y su italiano, y está tomando clases de actuación para perfeccionar sus habilidades. Parece que el actor está decidido a conquistar el mercado internacional y a demostrar que es mucho más que un simple galán de telenovelas. En conclusión, un culebrón turco que no da señales de terminar. La historia de Can Yaman, Demet Özdemir y el periodista incendiario es un culebrón turco que no da señales de terminar. La polémica está servida, los fans están divididos y los abogados están preparando sus argumentos. Solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta guerra mediática. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de drama y salseo turco. Como siempre, gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al defenderse? ¿Piensan que el periodista se excedió en sus acusaciones? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos algún día? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la telenovela nunca termina. Siempre hay más drama a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima.